Pues buenos días nuevamente a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. De parte de BFA Global, les queremos dar la más cordial bienvenida a la tercera edición de la serie de exploraciones del programa Strive México, apoyado por el Centro para el Crecimiento Inclusivo de Mastercard y enfocado en encontrar caminos hacia la resiliencia de las micro y pequeñas empresas, a las que nos referimos como MIPES, con un enfoque especial en el papel que juega la digitalización. La exploración del día de hoy se titula Diarios Financieros en Acción y es una exploración profunda de la economía de las pequeñas empresas. Pero antes de dar inicio al contenido, quiero mencionar que un pilar de este programa es el Laboratorio de Resiliencia, a través del cual buscamos establecer una plataforma de interacción con actores del ecosistema como ustedes, para intercambiar conocimientos, experiencias y aprendizajes con un enfoque en torno a la resiliencia de las MIPES, que es el tema central de nuestro programa. Y es bajo este pilar que hemos organizado la serie de exploraciones de Strive, que tienen la intención de compartir con todos los actores del ecosistema temas novedosos e investigaciones recientes y relevantes que a veces no circulan o que circulan de una manera muy limitada en México y en el resto de América Latina. En esta tercera exploración tenemos el gusto de compartirles los hallazgos de una investigación que realizó la Financial Access Initiative de la Universidad de Nueva York en diversos países, precisamente sobre las empresas pequeñas y sus barreras para crecer. Y en este caso nos enfocamos particularmente en el contexto colombiano, que es muy parecido al contexto mexicano. Nos acompaña para la presentación Luz Magdalena Salas, quien es doctora en Economía y profesora asociada del Departamento de Economía de la Universidad Javeriana en Colombia, y ella fue la investigadora principal del estudio de los diarios financieros de las pequeñas empresas en Colombia. Luz tiene muy amplia experiencia en el diseño y la implementación de estudios de campo experimentales y en temas de inclusión financiera, de género y mercado laboral. Para la sesión de preguntas y para profundizar más en el tema, en el contexto de México, nos acompañará Úrsula Hyman, directora general de Solif y especialista en MIPES y en inclusión financiera con una larguísima trayectoria en estos temas. Durante la presentación pueden hacer sus preguntas o dejar comentarios en el chat y por favor háganlo en el canal Everyone, porque allí es desde donde estaremos monitoreando sus preguntas y podremos dar respuestas. Sin más preámbulo, le doy la bienvenida a Luz Salas para su presentación. Luz, adelante. Gaby, mil gracias por la invitación. Buenos días para todos, todas. Para mí es un honor poder presentarles y contarles hoy los resultados del estudio Small Firm Diaries, o en español Diarios Financieros de Empresas Pequeñas. Este fue un estudio que fue liderado por Financial Access Initiative, como mencionaste, Gaby, y de la Universidad de Nueva York, en el que yo, desde la Universidad Javeriana, participé apoyando el análisis para el caso colombiano. Este estudio, lo que queremos hacer, y aprovechando este espacio, vamos a tratar de dar una perspectiva de cuáles fueron o cuáles son las principales barreras a las que las empresas pequeñas se enfrentan para crecer. Y específicamente hoy vamos a hablar del caso de Colombia. Pero además de contarles esta perspectiva, porque sabemos que hay muchos estudios al respecto, queremos utilizar una metodología novedosa, y es la metodología de diarios financieros. El estudio global, el estudio que hicimos fue un estudio global en el que analizamos la situación de las empresas en varios países del mundo, específicamente 7 países, dentro de los cuales está Colombia como un único país de América Latina. Tuvimos la fortuna de poder participar en este estudio global. Pero además de Colombia, tenemos también información y podemos contrastar la situación de las empresas pequeñas en Uganda, Kenia, Etiopía, Nigeria, Indonesia y Fiji. Para contarles un poco más sobre la situación en Colombia, el estudio contempla
o realizó diarios financieros durante un periodo de un año en tres principales ciudades del país. Se realizó en Bogotá, en Cali y en Barranquilla. Y se decidió trabajar en estas tres ciudades principales porque aquí es donde se encuentra la mayor concentración de empresas en el país y por eso realmente quisimos abordarlas en un primer momento en estas tres ciudades. Esta metodología de diarios financieros, para contarles un poquito más en detalles de qué se trata, ya se ha hecho en otros contextos. Específicamente se ha estudiado o se ha realizado diarios financieros con hogares para entender sus dinámicas financieras, pero es la primera vez que el estudio hace diarios, que un estudio realiza o utiliza esta metodología de diarios para empresas pequeñas en el mundo. En este caso quisimos estudiar una población distinta, pero muy importante, que es el de las empresas. Ahora, la metodología de diarios se compone de, o se define como una recolección de datos con alta frecuencia. Es decir, lo que hicimos en particular en este estudio fue visitar semanalmente a pequeñas empresas durante un periodo de 12 meses. Estas visitas fueron, digamos, muy importantes y muy significativas porque logramos recoger información cualitativa y cuantitativa. En la información cualitativa, queríamos acompañarlos en el proceso de toma de decisiones de los propietarios o de los empresarios, ¿cierto? Queríamos conocer su relación con los empleados, su relación con los proveedores, queríamos aprender un poco de cómo era ese tema de los clientes y ellos cómo veían el mercado y cómo se movían dentro del mercado. Y también recogimos información cuantitativa. Esta información cuantitativa supremamente robusta nos permitió construir y conocer los flujos de ingresos y de gastos semanales de los negocios. Y cuando hablamos de información de alta frecuencia, implica que todas las semanas vamos, recogemos, visitamos, recogemos información y tenemos un alto nivel de detalle que nos permite conocer y nos permite comprender mejor la complejidad de las decisiones de los empresarios, del momento en el que están tomando las decisiones, acompañarlos, observarlos en estos distintos momentos en el tiempo durante todo el ciclo productivo de un año de sus negocios. También nos permite observar la volatilidad a la que se enfrentan y cómo esa volatilidad y otros aspectos que les estaba contando en relación con empleados, etcétera, afecta ese proceso de toma de decisiones. Entonces, la metodología de diarios financieros realmente es muy rica porque nos permite un alto nivel de conocimiento de la situación de los empresarios. Ahora quisiera darles un poquito más de detalle sobre la muestra, sobre qué población de empresas estamos estudiando. Como ustedes saben, hay una alta heterogeneidad en esa definición, en definir qué es una empresa, una micro, una pequeña, una mediana, etcétera. Depende en algunos casos, del número de empleados, depende en otras ocasiones de si está formal o no, formalmente registrada o no, el tamaño de las ventas, etcétera. Realmente los distintos países, incluso dentro de un mismo país, hay diferentes formas de definir el tamaño de una empresa o qué tipo de empresa se está hablando. Pero en nuestro caso en particular, el estudio tuvo en cuenta algunas de estas consideraciones. Específicamente tuvo en cuenta las empresas, como les decía, pequeñas, que son aquellas que contratan por lo menos un empleado que no es familiar. Y esto es bien importante. No estamos hablando de las micro, no estamos hablando de los pequeños emprendimientos, sino que estamos hablando de empresas que tienen la posibilidad de emplear, de contratar y de pagarle un salario a una persona que no sea un empleado familiar, perdón. También tenemos un tope máximo, hasta 20 trabajadores también que no sean familiares. Sin embargo, hay una característica importante y es que tenemos en cuenta empresas que no han crecido lo suficiente como para contratar un gerente para que maneje el negocio. Es decir, son aquellas que son no micro, tampoco son tan grandes que se clasifican en algunos contextos, en algunos países como medianas, que ya tienen como una gerencia, una administración contratada, sino que tienen algunos empleados para operar los negocios. Algunas de ellas están formalizadas, no todas están formalizadas, y eso también es algo que encontramos en nuestro estudio. Y también es importante tener en cuenta que utilizan distintas fuentes de financiamiento para poder manejar y llevar a cabo sus negocios. Es decir,
no son clientes exclusivamente de microcrédito, también acceden a crédito formal o crédito informal. Y esta distinción es importante porque nosotros no estamos solamente viendo micronegocios, no son solo micronegocios, sí están generando empleo, que es algo muy importante para nuestra definición y para el estudio, pero no son lo suficientemente grandes para poder contratar esa administración y para que digamos que están en otra dinámica de los negocios. Y para ponernos un poco de contexto en Colombia, las MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas en el país, emplean alrededor de cerca del 80% de la fuerza laboral y aportan aproximadamente el 40% del PIB, esto con cifras del año pasado. Ahora, si nosotros sacamos las micro y dejamos únicamente las pequeñas y medianas empresas, vemos que el aporte al empleo es de alrededor del 65% y el aporte al PIB a la economía es aproximadamente el 35%. Entonces, estas cifras se las doy desde el principio para que tengamos en cuenta el contexto y de quién estamos hablando. Ahora quiero contarles un poco sobre las características de nuestras empresas, de las del estudio. Tuvimos al final una muestra de 122 empresas con una calidad de información bastante buena. A ellas las visitamos durante un año. El 31% de ellas son empresas lideradas por mujeres. Esto fue un requisito para el estudio. Nosotros teníamos un enfoque, una prioridad de enfoque para, o sea, que teníamos por lo menos una muestra del 30%, una tercera parte, porque queríamos conocer qué sucedía con las mujeres específicamente. Y tenemos también otra proporción, un grupo de hombres, por supuesto, del 45% y un poco más del 20% son propiedad tanto de hombres como de mujeres. Pero como les decía, necesitábamos o queríamos tener dentro de nuestro estudio una representación importante de empresas lideradas por mujeres. La mayoría de las empresas, para contarles un poco sobre los sectores económicos a los que nos estamos enfrentando, son empresas que se dedican en su mayoría a las actividades de manufactura ligera como carpintería, producción de artículos de cuero, confecciones, metalmecánica. Tenemos un poco más de una tercera parte que se dedica a actividades de servicios, tenemos imprentas, tenemos reparaciones y mantenimiento de electrodomésticos, clínicas de salud, algunas veterinarias y aproximadamente el 12% de actividades de procesamiento de productos alimenticios. Esto, digamos que esto no fue aleatorio. Nosotros decidimos desde el principio buscar sectores o industrias que tuvieran un potencial de crecimiento y que pudieran generar un aporte importante al empleo y al crecimiento económico en estos países a donde estudiamos, donde hicimos el estudio. En esta lámina quiero mostrarles un poco cuál es la situación de flujos de caja de las empresas nuestras. Y como vemos aquí, observamos que en promedio las empresas tienen ingresos positivos durante todo el periodo de estudio. También tienen gastos, pero como ustedes se dan cuenta, en la tercera barrita, en la naranja, los flujos de caja netos son positivos. Esto lo que indica es que ellos tienen un poquito de margen de caja neto, de un margen positivo, ¿cierto? En promedio. Y lo que nos dice esto es que las empresas están manteniéndose. No son empresas que están en mal estado, no son empresas que tienen pérdidas grandes y significativas, no son empresas que están en quiebra, son realmente empresas que están en ese proceso manteniéndose dentro de su dinámica productiva. Aquí queremos mostrar un poco o poner un énfasis o tratar de explicar por qué decidimos trabajar con empresas pequeñas. Y lo que nosotros vemos es que hay varias definiciones, como les contaba al principio, de tamaños de empresa. En general, la atención de los policy makers o los hacedores de política, de otros actores, está en entender la masa de los microempresarios, ¿no? Entender la base de la pirámide, entender cuál es la situación de los microempresarios y cómo podemos apoyar desde distintos frentes, ¿no? El desarrollo y el sostenimiento de los microempresas o de los pequeños negocios y emprendimientos, pensando en reducción de pobreza, pensando en mejorar el bienestar de la población en distintos aspectos. En otros casos, la atención, por ejemplo, en términos tributarios, podríamos decir,
está enfocada en las empresas grandes, porque las empresas grandes también contribuyen de manera importante al Producto Interno Bruto y al crecimiento económico. Sin embargo, nosotros consideramos que las empresas pequeñas son una parte fundamental de la economía. Ahora les di algunos de esos números. Son parte fundamental del ecosistema de empresas dentro de nuestros países porque aportan al PIB, aportan al empleo, pero no siempre son el centro de atención. Como les decía ahora, muchas veces el foco está en el microempresario, los microcréditos están enfocados y diseñados para los microempresarios, muchos programas de apoyo al empleo o de subsidios, etcétera, están enfocadas para los microempresarios, pero no para digamos, grueso masa de empresarios que no son tan visibles. Y algunas de las razones por las cuales consideramos que no son tan visibles es que, como les decía, no están atendidas por las microfinanzas, son dinámicas, es decir, ellos crecen, digamos, tienen alta volatilidad, entonces no crecen permanentemente, tampoco están, digamos, muriéndose de quebra o desapareciendo realmente, son dinámicas, hay bastante volatilidad en este grupo de población. Tienen un grupo de empleados distintos, que es otra de las cosas interesantes que vamos a discutir hoy. Sus empleados no tienen muchas alternativas de generación de ingresos, no tienen probablemente las capacidades para ser microempresarios o pequeños empresarios, se les dificulta muchas veces encontrar empleos estables en empresas más grandes y muchos de ellos provienen de actividades similares. Estas empresas están bancarizadas, no lo suficiente, pero tienen ya acceso a servicios financieros. También tienen acceso a tecnología, pero el acceso a tecnología y a la digitalización es muy poco. Son normalmente negocios más tradicionales. Entonces, con esto simplemente quiero decir, no estamos diciendo que los micro no son importantes ni que los grandes no son importantes, no. Claro que lo son, pero esto lo que nos muestra es que, y lo que queremos en este estudio, es considerar un grupo de población de empresas que tienen un potencial de crecimiento enorme y además pueden apoyar a contribuir al empleo de un grupo de población de trabajadores que muchas veces están desprotegidos y que no son tan visibles. Entonces, ¿cómo podemos imaginarnos este estudio o cuáles fueron, digamos, las ideas que recogimos a través de los diarios financieros? Hoy no podemos hablar de todo lo que encontramos, pero obviamente vamos a hablar de 3 temas interesantes. El estudio es supremamente rico, la información que se recogió es supremamente rica. Y hoy en particular vamos a hablar de 3 ideas principales que arrojó el estudio. En primer lugar, vamos a hablar de la búsqueda de estabilidad. Estas empresas están buscando estabilidad por parte de los dueños. En segundo lugar, vamos a hablar de una de las barreras más grandes que encontramos nosotros en este estudio para crecer y es la falta de liquidez. Los empresarios de las empresas pequeñas se enfrentan a retos de liquidez altísimos y vamos a tratar de mirar. Y en tercer lugar, esta volatilidad, esta falta de liquidez que se refleja por esa alta volatilidad de las empresas, se transfiere directamente a sus empleados, lo que los hace una población supremamente vulnerable. Vamos entonces a empezar en esta lámina con el tema hablando y tratando de que ustedes, de visualizar este tema de la alta volatilidad. Aquí lo que tratamos de mostrar es el flujo de ingresos y gastos semanal de una de las 22 empresas del estudio. Aquí se ve que dentro de un ciclo anual aproximadamente, su flujo de ingresos es lejos de ser constante. Como ustedes ven, en unas semanas tienen unos ingresos altísimos, luego hay unas semanas en donde no tienen ningún ingreso, otras en donde tienen ingresos más bajitos, pero realmente no se ve algo constante. Tiene muchos periodos de bajos ingresos, tiene algunos periodos de cero ingresos, pero los gastos no se comportan de la misma manera, ¿no? Esto hace que algunos meses tengan márgenes operativos positivos, como vimos antes, otros meses tienen márgenes operativos negativos. En promedio, el margen operativo es positivo, como lo vimos en una lámina anterior, y esto es importante porque vemos que estos son empresas robustas. Sin embargo, pues vemos que hay una altísima volatilidad en este caso. Y este solo es uno de los casos. Esto también se replica, esta alta volatilidad se replica o se repite en casi todas las empresas. ¿Y qué podemos concluir de esta lámina? Que las empresas pequeñas se enfrentan a altísimos niveles de volatilidad.
Esto las convierte en empresas vulnerables. Esto hace que sea mucho más compleja su operación. Y esto hace que las decisiones que ellos deban tomar para mantenerse vivas son muy complejas, muy difíciles. Y por eso tenemos que comprender esa alta volatilidad y tenemos que entender que las acciones que tengamos desde distintos frentes deben tener como número uno esta volatilidad de las a la que se están enfrentando las empresas. Esta alta volatilidad también se ve reflejada en lo que ellos quieren, aspiran y en las metas que tienen en el futuro. La mayoría de las empresas pequeñas prioriza la estabilidad sobre la rentabilidad. No significa que no quiera rentabilidad y no quiera crecer, no. Por supuesto que sí tiene dentro de sus aspiraciones, pero no es la principal. Y nosotros, yo desde la teoría de la microeconomía y de teoría de la firma, pensamos y hablamos que las decisiones de las firmas son como en el propósito de maximizar o de hacer máximo esa rentabilidad y de poder crecer. Lo que vemos en este estudio es que, claro, quieren tener ganancias, quieren tener utilidad positiva, quieren crecer. Luz, creo que perdimos tu audio. Qué pena. Sí, ya nos dimos cuenta de que se pausó Luz. No sabía si había sido de mi lado. Hola. Ya regresó. Volviste. Pido disculpas, se fue la luz en el barrio y se fue el internet. Ah, no, así pasa. No te preocupes. Bueno, aquí estamos de regreso y creo que ya tengo una conexión más estable. Em, no estoy muy segura hasta dónde me oyeron, pero solo con esta lámina quiero concluir que la prioridad de las empresas no necesariamente es crecer y tener mayor rentabilidad, sino ganar estabilidad, sostenerse, ¿no? Y esto es importante porque esto afecta definitivamente las decisiones y las acciones que toman ellos en el día a día. No son necesariamente asociadas a crecer, quiero tener mayor utilidad, etcétera, sino quiero mantenerme estable. Y en la siguiente lo que quiero mostrarles un poco es qué sucede en otros países. Cuando comparamos las aspiraciones que tienen las empresas pequeñas en Colombia con las de otros países del estudio, podemos ver algo más o menos parecido. Es decir, en todos los países las empresas no solamente buscan rentabilidad y crecimiento, sino que también buscan estabilidad. ¿Qué significa esto? Que las empresas quieren crecer, pero quieren crecer poco a poco, paso a paso, manteniendo el control, manteniendo, siendo estables. Ellas se enfrentan a una alta volatilidad, pero son resilientes, son capaces de encontrar caminos para resistirse a esos choques de volatilidad, de tener distintas alternativas para poder mantener a sus empleados o tratar de mantener la operación de sus negocios y no morirse. No tienen una situación financiera crítica, no es crítica la situación, pero están estancados en su crecimiento porque no tienen ese ecosistema o esas herramientas suficientes para poder expandirse, para poder solucionar esos problemas de volatilidad sí, de alta volatilidad, de salir adelante. Bien, el segundo punto del que quisiera hablarles es el tema de que las empresas, perdón, es el hecho de que dada esa alta volatilidad, las empresas pequeñas enfrentan muchísimos problemas de liquidez. Eh, Ellas no tienen herramientas financieras suficientes para manejar esa volatilidad y esa falta de liquidez. Aquí quiero mostrarles qué pasa con las inversiones que ellos principalmente responden tener. Las empresas, tanto las que crecen como las que no crecen, nos dicen que las inversiones principalmente son para materia prima. Y fíjense que si ustedes también se van a la teoría o si ustedes van a los modelos de los servicios, de los proveedores de servicios financieros, hay una diferencia entre inversión y capital de trabajo. Para las empresas, inversión es comprar materia prima. Esto no está relacionado necesariamente con aquellas que crecen o no crecen, esto es generalizado para todas. Es decir, las necesidades de las empresas pequeñas
tanto las que crecen como las que no crecen, están relacionados principalmente con la operación de trabajo, con la operación de la empresa y con el capital de trabajo. Por otro lado, cuando las empresas se enfrentan a situaciones inesperadas, la mayoría de ellas utiliza sus ahorros para salir de apuros, en general para enfrentar los choques. Es decir, ellos la forma como aseguran o como suavizan muchas veces su alta volatilidad justamente para responder a necesidades de capital de trabajo está asociado con los ahorros, ¿no? Y aquí en esta última lámina lo que quiero mostrarles es cuál es la experiencia que estas empresas pequeñas han tenido en términos de créditos. Como les decía hace un rato, no es que estén excluidas del sistema financiero formal del todo, para nada. Estas empresas utilizan o tienen experiencia con créditos formales y con créditos informales. En la mayoría de los casos, a pesar de que tienen esta experiencia, lo utilizan para solucionar problemas de flujo de caja extremadamente volátil. Como ven ustedes en las barras, las empresas pequeñas utilizan los préstamos o los créditos no solo para solucionar los problemas de flujo de caja o para comprar insumos anticipadamente o aumentar el inventario, también dicen que para hacer inversiones, pero como les mostraba al principio, estas inversiones muchas veces están asociadas a solventar compras, por ejemplo, de materia prima, como transporte, insumos, etcétera. Solo en algunas ocasiones estas empresas cuando se refieren a inversiones, lo hacen en el sentido estricto de capital de inversión que los lleve a mejorar la productividad o crecer. Cuando vemos esta situación o hacemos esa comparación a través de los países, vemos que Colombia es el país cuyas empresas pequeñas reportan con menor frecuencia no haber necesitado o haber necesitado pocas veces préstamos, ¿no? Es decir, lo que esto nos dice es que mm, las empresas muchas veces necesitan préstamos para solucionar esos temas de capital de trabajo. La segunda columna nos muestra más o menos situación parecida para los dos distintos países, en donde entre el 11 y el 14% nos cuentan que han necesitado con mucha frecuencia o constantemente préstamos para llevar a cabo sus negocios. Curiosamente, entre el 43 y más del 50% de las empresas pequeñas tiene un préstamo activo, especialmente Kenia. Y es muy interesante que la mayoría, que más del 40% de las empresas pequeñas tienen activos préstamos durante el estudio. Y algo también bien interesante que quisiera mencionar es que en países como Nigeria e Indonesia, los préstamos de los proveedores son muy frecuentes, mientras que para otros países como Kenia son menos del 30%, pero a pesar de que son menos del 30%, es una proporción importante. Es una cifra importante que muestra que los proveedores son una fuente, los proveedores son por ejemplo, las casas de abastecimiento, etcétera, son una fuente muy importante de financiación de capital de trabajo que les ayuda a que las empresas pequeñas puedan operar durante todos estos periodos de bajo ingreso. En términos de bancarización, en todos los países vemos que la mayoría de los empresarios pequeños tienen cuentas bancarias. Su uso no es tan frecuente, pero tienen acceso a cuentas bancarias. El otro tema interesante es el de medios de pago. El efectivo sigue siendo el principal modo de transacciones, sigue siendo el rey de las transacciones. Sin embargo, y eso yo creo que también está muy justificado, muy explicado por la pandemia, por lo menos en Colombia fue muy importante el, el acceso del uso de billeteras electrónicas y cada vez se vuelve más importante porque más empresarios las usan y las utilizan con mayor frecuencia. En este caso, Kenia nos lleva pues años luz de ventaja, ¿no? Por el que Kenia desarrolló el tema de servicios financieros digitales desde hace más de 15 años. Pero lo que nos muestra esta lámina para concluir es que realmente el uso de servicios financieros, de medios de pago y de servicios digitales es importante, hace parte dentro del portafolio de servicios que utilizan los pequeños empresarios. El último tema que quisiera presentarles hoy es el de la dinámica de los empleados de las pequeñas empresas. Esta gráfica lo que nos permite ver es qué sucedió con los pagos que realizaron los
las microempresas a los empleados registrados en una empresa. Específicamente aquí tenemos una empresa en Cali. Y en esta empresa en Cali tenemos todo, para todo el periodo de estudio, observamos que en todo el periodo de estudio, de los 4 empleados que fueron registrados por esta empresa, solamente uno recibe un pago durante todo el periodo de estudio. El empleado 2, el segundo empleado, recibe aproximadamente 8 meses de pago y los otros 2 reciben o 1 o 2 meses de pago durante todo el año. Y esto es una situación bien preocupante y a nosotros nos sorprendió mucho y es uno de los hallazgos bien interesantes y más importantes del estudio, que solamente se puede ver con esta metodología de diarios o me atrevería a decir que es muy difícil ver con otras metodologías en donde tenemos un momento o una foto en el tiempo. Esta metodología nos permitió ver, o este estudio detallado, o este detenimiento de qué sucedía mes a mes o semana a semana con los empleados, nos permitió ver que, que a pesar de que se pueden registrar varios empleados en distintos momentos del tiempo, seguramente en el momento en el que están produciendo mucho más empleados, pero en general los empleados son los primeros que salen en el momento en el que no están recibiendo algún tipo de ingreso. En esta otra lámina quiero mostrarles ya los datos más agregados. Por ejemplo, si analizamos el porcentaje de empresas que pagan a sus empleados en distintos números de meses de trabajo durante el periodo de 12 meses o 10 meses, se observa que solo el 20% de las empresas pequeñas en Colombia, de nuestro estudio, le paga a sus empleados de 8 a 10 meses, solo el 20%. Cerca del 30% le paga 2 o 3 meses, el 23% le paga solamente un mes a sus empleados y entre el 10 y 17% le paga entre 4 y 7 meses. Esto realmente evidencia que la alta volatilidad de los ingresos de las empresas se transfiere directamente a los empleados, porque ellos realmente no tienen ingresos durante todo el periodo de año, sino que son los que primero, como les decía, sacan, que las empresas pequeñas no los pueden contratar ni pagarles de manera constante, justamente por la alta volatilidad en los ingresos. Y esto tiene consecuencias importantes en la situación de los empleados y también sobre las empresas. Esto genera una alta rotación de empleados, afecta las posibilidades de crecimiento de las empresas y como les decía hace un rato, pues es una situación preocupante para los empleados que conocen el mercado y que navegan entre los negocios similares con las mismas condiciones desfavorables. Ellos lo que hacen es en momentos en donde una empresa no les está pagando, pues se van a buscar trabajo a otra y etcétera, pero tienen condiciones bastante precarias, lo que los convierte en una población de alto riesgo. Aquí vemos también que a pesar de que la poca empleabilidad hace que deba acudir a fuentes adicionales de ingresos, más del 60% de los empleados nos responde, porque también nos encuestamos a ellos, más del 60% dice que no tiene ninguna otra fuente de ingresos. Nos cuentan específicamente que a una tercera parte de los empleados les faltó dinero para poder satisfacer sus necesidades básicas o alimentos en el último mes. Y esto está relacionado justamente con el hecho de que no pueden recibir dinero de manera permanente. Esto muestra una vez más que los empleados de las empresas pequeñas en nuestros países son altamente frágiles, son altamente vulnerables, y es una razón más para pensar en apoyar a estas empresas para que realmente subsistan, crezcan, sean más estables y puedan también brindar esa estabilidad a sus empleados y ayudarles a crecer. Bien, de una vez les muestro algunos de los datos que tenemos nosotros dentro del estudio. Podemos concluir 4 cosas, o quisiera discutir 4 recomendaciones importantes o 4 hallazgos del estudio. Voy a explicarlos en los slides o en las diapositivas a continuación. Primero, lo que vemos es que es necesario prestar más atención a las empresas pequeñas, ¿no? Los gobiernos deberían hacer un esfuerzo por entender que estas empresas tienen una mayor probabilidad de supervivencia, son una fuente crítica de generación de empleo y crecimiento económico, por lo que hay que acompañarlas, ayudarlas más a que sigan su camino de crecimiento y estabilidad. Es fundamental este acompañamiento por parte de gobiernos y otros stakeholders. Aquí yo creo que como cuando hablamos de ecosistemas, es ecosistema financiero, ecosistema de regulación, hablemos de empleo, de distintos tipos de iniciativas para poder apoyar a las pequeñas empresas a que salgan, a que sean más estables y puedan crecer.
En segundo lugar, es importante pensar en ajustar o cambiar el enfoque de los programas, de tal forma que reconozcan mejor el contexto y las necesidades de los empresarios pequeños. Es decir, no solo entender que no solamente quieren crecer y que las acciones que toman no son necesariamente para crecer, sino también para ser estables, algo de lo que ya discutimos a lo largo de la presentación. De hecho, lo que ellas quieren es primero ser estables, ganar estabilidad. Esto se puede hacer con programas de capacitación que les ayudan a mejorar la volatilidad, también con programas de apoyo a solventar o a suavizar esos periodos de ingreso en donde tienen, esos periodos en donde tienen ingresos tan bajos. También es fundamental ayudarles y hacer seguimiento a sus finanzas para reducirles el miedo a crecer. Muchas veces lo que nos contaban ellos es que con tanta inestabilidad o más bien con tanta volatilidad, para ellos es muy difícil. Les da miedo perder el control y les da miedo, por ejemplo, utilizar servicios financieros formales, porque los productos financieros formales que existen no se adaptan muchas veces a las necesidades y a la realidad y a la dinámica de los negocios. En este caso, yo considero y consideramos que los diarios financieros pueden ser una fuente muy útil para que los empresarios puedan además verse ellos mismos, ver las dinámicas de sus negocios, puedan lanzarse a tomar decisiones informadas para poder crecer. Tenemos ejemplos muy bonitos sobre esto que les estoy contando y específicamente les quiero compartir uno. Aquí en Bogotá, una empresaria, una pequeña empresaria que tiene una imprenta, tenía cerca de 10 años de funcionamiento, tiene. Ella operaba en un local muy pequeño en el centro de la ciudad eh, y tenía unos gastos de transporte demasiado altos y nunca se había dado cuenta. Ella pagaba taxi para ir y venir, para llevar los productos a los clientes y con su participación en diarios financieros, al cuantificar los ingresos y los gastos, el flujo de entrada, etcétera, se dio cuenta y pudo cuantificar el sobrecosto que tenía en transporte. A partir de ahí, decidió que con esa plata que estaba utilizando para el transporte podía pedir un préstamo y lo pidió para pagar una moto, primero una moto para el transporte y después se dio cuenta que podía conseguir un carro, un coche, como decimos en México. Y además de eso pudo duplicar el tamaño del local y así pudo expandir su negocio. Y esto ella nos decía, a raíz del registro de las cuentas de ingresos y de gastos en los diarios financieros, ella misma se dio cuenta que era capaz de expandirse y por lo tanto sus trabajadores tener más espacio para hacer sus trabajos, etc. Esto es una situación en particular, pero lo que nos dice esto es que esta información tan detallada nos permite identificar cómo apoyarlos y ayudarlos a que ellos mismos identifiquen cuáles son sus capacidades gerenciales y que puedan llegar, puedan estabilizarse y puedan llegar a cumplir con sus aspiraciones y sus metas. La tercera de las recomendaciones está relacionada con la liquidez, con ese problema de liquidez del que hablamos. Y para poder manejar mejor la liquidez, se puede pensar en nuevos modelos nuevos préstamos, innovar en préstamos para aumentar la liquidez, hacer experimentos, hacer pilotos, etcétera. Nuevos productos que financien capital de trabajo, que permitan suavizar esa volatilidad y esa, digamos, inestabilidad en los ingresos de los empresarios. Y también es importante pensar en nuevos socios para la entrega de estas herramientas de financiación. Pensemos en la digitalización, pensemos en, hoy en día hablamos de fintechs, otros proveedores de servicios, asociaciones que faciliten esa visibilidad y que les ayuden a los pequeñas empresas a manejar ese tema de volatilidad. Por último, debemos entender que si las empresas pequeñas están mejor, también van a estar sus empleados. Y como lo mostramos hace un rato, es importante pensar en ayudarlos a que ellos ofrezcan empleos más estables. Al suavizar, al mejorar esa estabilidad, ellos van a poder también ofrecer empleos más estables para sus trabajadores. Y va a afectar y va a mejorar, yo creo, ¿no? Obviamente esto me encantaría poder que hiciéramos algún experimento, algún estudio, pero esta estabilidad de los empleados bien afecta, mejora la productividad de ellos en las empresas y mejora el crecimiento y la productividad de las empresas. Si los empleados permanecen más tiempo en una sola empresa, no solo ellos, sino sus familias están mejor, pero también se ve reflejado en mejoras en productividad de las empresas. Por lo tanto, y con esto quiero cerrar, es importante
pensar en una mayor flexibilidad en la contratación que responda a las necesidades y a la dinámica de las empresas, pero que también proteja a sus empleados. Con esto entonces, para no irme mucho más con el tiempo, Gaby, muchas gracias. Ahí está mi correo electrónico y muy contenta de poder continuar con esta discusión. No, Luz, muchísimas gracias a ti. Excelente la presentación. A mí esta metodología de los diarios me encanta y tiene, o sea, mientras hablabas, escuchaba yo lo parecido, todas las similitudes que había también con el contexto mexicano, ¿no? Y para eso, pues ahorita aprovecho para invitar a Úrsula Hyman a sumarse a la conversación, porque Úrsula tiene un amplísimo conocimiento sobre la realidad de las MIPYMES en México, y la idea de tener esta pequeña sesión con ustedes es profundizar en la relevancia y la utilidad de los hallazgos, sobre todo pues más para el contexto mexicano, porque Colombia pues ya tiene esta gran investigación, sería genial poder hacer algo similar para México. Y para los asistentes, recuerden que pueden hacer sus preguntas o dejar comentarios en el chat, y el equipo de la Financial Access Initiative de BFA Global van a estar listos para responder a sus preguntas. Y Úrsula, voy a comenzar contigo preguntándote qué similitudes viste que hay entre los hallazgos de Colombia y la realidad de las pequeñas empresas en México. O sea, ¿tú ves que hay algunas diferencias notables entre las empresas que se estudiaron en Colombia y su equivalente en México, o las diferencias son más de contexto que de la realidad de las empresas? Muchas gracias, Gaby. Gracias por la invitación de estar aquí. Buenos días a todos los participantes. Pues muchísimas gracias, Luz, por esta presentación, porque son datos muy ricos los que presentas y justamente se prestan a muchas comparaciones. En este caso, ¿qué pasa en México con este tipo de empresas? Por un lado, hay algunas diferencias importantes en la forma de segmentar. Por ejemplo, Luz nos presentó las pequeñas empresas que están analizando de 1 a 20 colaboradores. Para fines mexicanos, las pequeñas empresas empiezan con 11 colaboradores y van hasta 30, 50 colaboradores. Entonces, la segmentación es muy diferente y podríamos hablar mucho tiempo sobre eso, pero no es el caso aquí ahorita. Pero hay un segmento que podríamos llamar similar a estas pequeñas empresas estudiadas en Colombia, para el caso de México, y podría ser el segmento que nosotros llamamos meta. En Solif lo empezamos a identificar y estudiar hace varios años ya, y es un segmento en términos de tamaño que tiene de 6 a 15 colaboradores, y con ellos muchos colaboradores externos, como en el caso de las pequeñas empresas que estudió Luz en el estudio, y en ese sentido son un poco similares. Se llaman Meta con un acrónimo, lo empezamos a llamar Meta por el tema de que son microempresas en transición a pequeñas empresas en estas categorías mexicanas. Pero vemos muchas similitudes con los hallazgos de Colombia, por ejemplo, en el sentido de que buscan estabilidad, buscan manejarse como están de manera estable, pero algunas también buscan crecimiento. Son proyectos de vida que de hecho también lo quieren heredar a la próxima generación. Ahí ya se ve este tema de la estabilidad. Y tienen por ejemplo, tienen inclusión financiera básica, como lo decía Luz, pero les falta un uso más profundo, más específico de ciertos servicios financieros. Por ejemplo, podríamos decir aquí también los seguros, que no los tienen o no los usan o no saben usarlos. Por otro lado, generan flujos positivos, aunque también con mucha inestabilidad o variación a lo largo del año. Claro que eso depende del tipo de giro del que se trata, cuál es esa variación a lo largo del año. Son muy importantes en el sentido de la economía. Por ejemplo, en México las empresas metas son alrededor de 357,000. Estos son datos de los censos del 2019. Ahora estamos esperando nuevos datos de los nuevos censos. Pero en estas 357,000 empresas, podríamos decir, aportan 5% al empleo formal y 15% al empleo remunerado. Entonces ahí también vemos una importancia, tienen ventas totales de 2 billones de pesos al año. Entonces también vemos esa importancia del segmento como middle o missing middle en la economía del país. Entonces hay algunas similitudes muy importantes. Y hay otra cosa que me gustaría destacar mucho, porque esta metodología de los diarios financieros, o una metodología que usamos nosotros para estudiar las empresas meta,
permite mirar con lupa a estos segmentos. Y eso es algo que debemos hacer con muchos otros segmentos, por giro, por tamaño, por propiedad en manos de quienes están, por formalidad, informalidad, por nivel de inclusión financiera. Entonces, debemos de mirar como con mucha más lupa, mucha más precisión cuáles son los segmentos para entenderlos. Y un punto muy importante que decía Luz, que me gustaría destacar para el caso de México y en las empresas Meta, es ese hecho que no podemos, desde mi punto de vista, analizarlos con las mismas categorías ni de las microempresas ni de las grandes o medianas empresas. Es como un mundo propio de moverse, un mundo propio de funcionar, y así debemos empezar a analizarlas con categorías propias, por ejemplo, en términos de rentabilidad o de objetivos de ganancia o de objetivos de crecimiento. Y si venimos con las categorías de las microempresas de autoempleo, o si venimos con las categorías de las grandes empresas y pensamos que deben tener esa búsqueda de la rentabilidad, de la maximación de ganancias, estamos valorándolos con categorías que no son propias para este tipo de segmentos, que son tan importantes, pero tienen su propia forma de funcionar. Y una herramienta como los diarios financieros nos muestra de manera muy específica cómo funcionan y cómo debemos también atenderlos de manera específica para ayudarlos a ser más resilientes, aportar más al empleo, aportar al ingreso, al bienestar económico de las poblaciones en las cuales este tipo de empresas se mueven. Y totalmente, muchísimas gracias, Úrsula. Y Luz, ¿tú qué consideras que aporta esta metodología en particular que no aportan otras? O esta cómo complementa a otras, ¿no? Pero ¿cuál es lo particular, lo importante de esta metodología? Que ya veo que hay varios fans de la metodología, algunos fans en el chat, incluida yo. Claro, no, todos nos volvemos fans de la metodología de diarios. Yo diría que complementa, es una metodología costosa, por supuesto, porque necesitamos ir y visitar las empresas cada semana o con mucha frecuencia para, como les decía desde el principio, conocer cuál es su entorno y conocer qué factores están sucediendo alrededor en el momento en el que ellos toman decisiones. Pero es importante porque permite ese nivel de detalle. Normalmente los estudios muestran una fotografía en un momento en el tiempo, su situación de flujo de ingresos y gastos o flujos de caja en un momento en el tiempo, sus empleados en un momento en el tiempo. Entonces, ¿qué pasa si ese momento en el que llegamos, y si ustedes recuerdan y vuelven se acuerdan de las gráficas que les mostraba, si ese momento de la visita en una foto es el momento en el que tiene altos ingresos, o en el momento la situación es completamente distinta y la estadística es distinta, así vamos en la mitad o así vamos al final del año. También en los empleados, si llegamos en el momento en el que tenía cuatro contratados o solamente uno contratado. Entonces yo creo que esta metodología contribuye contribuye a complementar como todo ese diagnóstico completo y detallado y complejo en el que las empresas viven. Digamos, y eso es importante porque nos ayuda a entender mejor ese proceso de toma de decisiones, ¿no? ¿Cuáles son esos factores que determinan? ¿Qué pasa si estoy no sé, si llega a algún cliente grande y yo no estoy preparado y entonces, dependiendo de cómo es mi relación con los proveedores y si tengo acceso al crédito, esa empresa va a poder responderle rápidamente o no? Entonces, esa es la riqueza de la información que nos permite los diarios financieros. Por eso quisimos seguirlos visitando y registrando qué sucedía cada semana. Esa es básicamente, yo diría, el aporte principal de una metodología como la de los diarios. Buenísimo. Pues sí, yo desde que se hicieron los diarios financieros de los hogares acá en México, la gran metodología nos aportó una evidencia increíble sobre lo complejas que eran las vidas financieras de las personas con menores recursos en México y que normalmente se considera que pues no, como no tienen mucho dinero, pues no tienen vidas financieras activas, ¿no? Y los diarios financieros precisamente muestran ese detalle de cuán activa es esa vida financiera, cuántos instrumentos financieros utilizan, formales, informales y demás, ¿no? Que ese es
en este caso también de las pequeñas empresas, y es muy relevante pues para el programa que estamos desarrollando acá en México, que es el programa Strive, que va enfocado precisamente a micro y pequeñas empresas. Entonces, estos hallazgos para nosotros son muy relevantes. Creo que todo el equipo de Strive aquí en México estaba viendo, es que esto es igual acá, es que esto se parece muchísimo a lo que estamos viendo, ¿no? O sea, hay muchísimas cosas que son similares en ambos contextos. Y Úrsula, ¿tú cómo consideras que pueden, bueno, para ambas, ¿no? Pero voy a empezar con Úrsula, ¿cómo consideras que pueden diversos actores, incluidos los proveedores de servicios financieros, las organizaciones que apoyan a las empresas, los formuladores de políticas públicas, investigadores, como Luz, pero acá, ¿cómo pueden utilizar estos datos y hallazgos del proyecto de los diarios para, pues, abordar los desafíos que enfrentan las pequeñas empresas en economías emergentes como México? Bueno, el principal punto es entender a fondo el funcionamiento, en este caso financiero y operativo también de estas empresas y entender bien cuáles son sus logros, porque me importa mucho que también veamos sus logros y cuáles son las problemáticas que tienen y cómo en ambos casos se pueden atender con, por ejemplo, servicios financieros de forma adecuada, ad hoc para sus necesidades, para sus problemáticas financieras, para el tipo de transacciones que necesitan hacer. Entonces, entender de manera específica y atender y fortalecer de manera específica, por ejemplo, con servicios financieros, pero lo mismo aplica para las organizaciones del ecosistema de apoyo. Muchas veces generalizamos los programas para un gran número de empresas y las tratamos de alguna forma todas iguales, generalizando lo que necesitan, y eso algunas veces se basa en cierto tipo de asunciones o de mitos que tenemos sobre cómo funcionan o cómo creemos que funcionan, pero ahora que miramos con este tipo de metodologías, con los diarios financieros, vemos como mucho más a detalle qué es lo que pasa y qué es lo que necesitan, también en el sentido de apoyo. Por ejemplo, para el tema de la resiliencia, que tú bien mencionas que, por ejemplo, en Strive es tan importante, es en el centro del proyecto, y la resiliencia es financiera, es operativa, también es estratégica. Todo eso lo podemos ver, la toma de decisiones, etcétera, con metodologías como esta, con los diarios financieros, y lo podemos usar para diseñar programas de manera mucho más específica y entender que todavía nos falta mucho camino para subsegmentar a las empresas en México, por ejemplo, en este caso, pero en otros países igual, para poder atenderlas de manera muy específica en sus necesidades. Y también eso lo mismo aplica obviamente también a los formuladores de políticas públicas, esa forma de entender de manera específica a las empresas y ver qué necesidades tienen. Por ejemplo, el tema de la formalidad y la informalidad combinado con la inclusión financiera, cómo específicamente funcionan las empresas informales en términos financieros y cómo los podemos aportar o fortalecer en términos de inclusión financiera. Eso es muy importante y como investigadores obviamente debemos de aportar a esa segmentación, a ese conocimiento profundo y tomar ese rol de cada vez hacer estudios más detallados de ese tipo. No, sí, perfecto. Estoy completamente de acuerdo y ojalá este tipo de estudios pudieran realizarse con más frecuencia y en otros lugares, ¿no? Sería genial poder hacer algo aquí parecido en México. Luz, hay una pregunta, ya estamos casi en tiempo, pero una pregunta rapidita para ti que hicieron en el chat. Con base en los hallazgos y en las respuestas cualitativas de la muestra entrevistada en Colombia, ¿qué vacíos detectaste que existen en relación al tipo de productos de crédito existentes en la oferta financiera? Pues mira, el objetivo principal del estudio era conocer barreras de crecimiento, ¿no? Una de ellas es el acceso a financiamiento, algo de eso hablamos durante la presentación y de hecho una de las recomendaciones nuestras es yo concuerdo completamente con lo que decía ahora Úrsula, el tema de la heterogeneidad en las empresas es fundamental. Nosotros necesitamos conocer, todo el ecosistema tiene que reconocer esa heterogeneidad. Pero, y nosotros no entramos en el detalle de cada uno de los tipos de productos. Otros estudios que hemos hecho siguientes nos han mostrado que existen distintas barreras
también por parte de la demanda para acceder a los productos financieros. Algo estaba leyendo también en el chat, el tema de seguros. Los seguros, yo no sé en México, me imagino que es igual que en Colombia, pero aquí no es el 5% de las personas o de los empresarios, microempresarios, los que tienen acceso a seguros. Eso hay un mundo infinito por conocer que nosotros no tenemos la menor idea. Y yo pensaría que hay distintos tipos de barrera. Hay mucha desinformación, hay desconocimiento. Yo recuerdo con algunos empresarios que decían, no, es que yo pido un préstamo y eso me cobran seguros y me cobran seguros y si dicen es que me están cobrando una cantidad de costos por los seguros, es porque realmente no están entendiendo qué es lo que un seguro le puede aportar a su negocio. Entonces yo creo que hay un tema de falta de información importante. Y hay una palabra que a mí me gusta mucho y es el tema de la empatía, que recoge un poco todo lo que hemos venido hablando. Y la empatía, muchos actores hablan de que somos empáticos y nuestra política y nuestros productos tienen empatía, pero en realidad lo que sucede con la empatía es que hay una distancia muy grande entre la oferta y la demanda, entre lo que la oferta conoce de la demanda y por lo tanto se necesita empatía porque la oferta necesita poder tener más información y conocer realmente a la demanda de los potenciales clientes. Vuelvo al tema de heterogeneidad del que hablaba Úrsula, pero también por parte, y eso significa hablarles un idioma en el que ellos entiendan. Para nosotros poder acercarnos a la población, a los clientes, necesitamos hablar el mismo idioma, no el nuestro, porque el nuestro no lo están entendiendo y eso está creando una barrera gigantesca. Por otro lado, existen otras barreras a la demanda, no solamente porque yo como cliente, como microempresario, tengo miedo a meterme en el sistema financiero formal. Tengo miedo a crecer probablemente porque no quiero salirme del control de mi pequeño negocio, de la pequeña empresa que tengo. Pero también tengo miedo de que mi dinámica productiva no se ajuste a lo que los productos financieros tienen. Y en ese orden de ideas es importante tener esa empatía de cuáles son las necesidades, cuál es la heterogeneidad por parte de la demanda y que se pueda de esa manera de pronto cerrar esa brecha. Y creo que ya se nos va a acabar el tiempo, perdón. Y ya se nos Yo acaba porque el estoy tiempo, hablando horas. porque es que es súper interesante este tema también y viendo esa volatilidad que tienen los negocios que presentaste. Y también lo mismo aplicaba para los hogares de bajos ingresos. Entonces, los productos de crédito muchas veces no están adaptados a esos cambios en los flujos de ingresos que tienen las empresas. Y vemos que ha habido relativamente poca adaptación de esos productos a la realidad de las empresas. De ahí la importancia de conocer muy bien las necesidades de esa población objetivo a la que se le van a dar servicios financieros y otros, ¿no? Pero en este caso el crédito en particular. Y pues sí, ya estamos en tiempo. Ha sido un placer enorme conversar con ustedes hoy. Creo que todos hemos aprendido muchísimo sobre este subsegmento de empresas en particular y del subsegmento meta de microempresas en transición aquí en México también. Les quiero decir que la grabación y la presentación estarán disponibles en la página de Strive de BFA Global en los próximos días. Creo que ya pusieron la liga en el chat, pero si no, pues se las enviaremos, se las haremos llegar también. Y pues no me queda más que decirles que a nombre del Laboratorio de Resiliencia de Strive México y de BFA Global les agradecemos muchísimo su participación y les deseamos unas felices fiestas y un próspero año nuevo. Muchas gracias a todas y todos por su participación y a Luz y a Úrsula en particular. Muchas gracias. Hasta Muchas luego. gracias a todos. Hasta luego.